Ahora vamos a hablar un poco acerca de quiénes son los sujetos obligados, a partir de qué montos entran a ser sujetos obligados y cuáles son las fechas de implementación para el año 2024. Si bien es cierto, ya estamos próximos a finalizar el año, ya ahorita más o menos tenemos el conocimiento en cifras de cómo vamos a cerrar el periodo de 2023. Es importante que tengamos esto en cuenta porque así nosotros vamos a anticiparnos para realizar la implementación oportuna de un SagriLab, de un programa de transparencia, ¿sí? Entonces, en principio, la norma general para los obligados a contar con un SagriLab son aquellos sectores económicos vigilados por la Superintendencia de Sociedades que tengan ingresos o activos iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que esto se aproxima más o menos a los 40.000 millones de pesos. Por otra parte, la circular básica jurídica y la circular 016 del 2020 nos indica una serie de sectores en específico que deben contar con el programa de SagriLoft, pero los activos o los ingresos ya no van a ser de los 40.000 salarios mínimos, sino de los 30.000 salarios mínimos. ¿Cuáles son esos sectores en específico? Tenemos las inmobiliarias, las comercializadoras de metales preciosos, los sectores que prestan servicios jurídicos o contables, los sectores de construcción e ingeniería civil y los sectores que trabajan con activos virtuales. Para este grupo en específico, recordemos que ya el monto de la regla general no va a aplicar sobre los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sino que se reduce 10.000, es decir, los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la fecha máxima de implementación va a ser el 31 de mayo del 2024. Entonces, reiteramos la importancia de que ya estamos cercanos a cerrar el periodo del 2023 y ya tenemos una idea en qué número podemos ir cerrando este periodo para que podamos implementar oportunamente y no dejemos para la última hora. Es importante mencionar acá que como vamos a ser sujetos obligados a partir de, o bueno, vamos a tener más bien plazo máximo de implementación hasta el 31 de mayo, el primer AROS, el primer reporte de ausencia de reporte de operación sospechosa que vamos a transmitir ante la UIAF va a ser el correspondiente al segundo trimestre, es decir, del 1 de abril al 30 de junio y que se debe presentar el máximo el 10 de julio del 2024. También algo para que tengan acá en cuenta y son los tiempos en que va a tardar realizar el nombramiento del oficial de cumplimiento. Tengan en cuenta el nombramiento del oficial de cumplimiento. En primera instancia, nombrarlo o vincularlo ante la UIAF tarda aproximadamente 10 días hábiles aproximadamente y también deben tener en cuenta los meses en que aplican días festivos y demás. Segundo lugar, que a partir de la fecha en que quedó nombrado el oficial de cumplimiento por acta, vamos a tener únicamente 15 días para formalizar ese nombramiento ante la Superintendencia de Sociedades a través del informe 58. Entonces, por eso la invitación es que tomen acciones oportunamente para que la implementación no la estemos haciendo pues ya a última hora. En cuanto a los sujetos obligados a implementar el programa de transparencia y ética empresarial, tenemos como tres condiciones en específico. De igual manera, las compañías que tengan, igualen o superen sus ingresos o activos al 31 de diciembre de 2023 en los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o que hayan celebrado contratos con personas naturales o jurídicas iguales o superiores a los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, van a tener un plazo de implementarlo del 1 de enero del 2024 al 31 de mayo del 2024. Tengan en cuenta también que para el 31 de mayo del 2024 ya se debe contar con la implementación, ya se debe contar con el nombramiento del oficial de cumplimiento. La segunda condición es que si realiza negocios o transacciones internacionales o a través de un tercero, ya debe contar con un programa de transparencia y ética empresarial. O si ha celebrado contratos con entidades del Estado que durante el 2023 esos contratos con esos terceros hayan superado los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera, la fecha de implementación va a ser del 1 de enero al 31 de mayo del 2024.
Y así como lo vimos para el SagriLoft, el programa de transparencia y ética empresarial también tiene un capítulo en específico para algunos sectores de la economía que deben presentar, que deben contar con un programa de transparencia y ética empresarial implementado, pero ya los montos de este programa de transparencia para este sector, para estos sectores en específicos cambian. Acá la Superintendencia de Sociedades nos dice que aquellas compañías que tengan activos o activos totales o iguales a los 5.000 salarios o ingresos a partir de los 3.000, ya deben contar con un programa de transparencia y ética empresarial. Estos sectores en específico son los sectores farmacéuticos, el de infraestructura y construcción, el de manufactura, el minero energético, el de tecnologías, la comercialización de vehículos, entre otros. La circular 011 del 2021 tiene un capítulo específico dentro del numeral 4 donde nos indica cuáles son esas actividades económicas en específico que por tener estos activos o ingresos entre los 3.000 y 5.000, perdón, iguales o superiores a los 3.000 o 5.000 respectivamente, ya deben contar con un programa de transparencia y ética empresarial. De igual manera, la fecha de implementación para estos sectores en específico va del 1 de enero al 31 de mayo del 2024, que como lo hemos hablado durante todo el webinar, también al 31 de mayo ya deben contar con el sistema aprobado por el máximo órgano social, llámese asamblea o junta directiva, y ya deben contar con el nombramiento del oficial de cumplimiento. Bien, ahora, como lo hablábamos hace un momento, en específico para las cesales que entraron a ser, bueno, que tuvieron un capítulo en específico mediante la circular externa 100-04 del pasado 4 de octubre, estas cesales que tengan activos iguales o superiores a los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de la operación realizada al cierre del 2023, van a tener una fecha máxima de implementación al 31 de agosto del 2024. Al 31 de agosto del 2024 ya deben contar con la implementación de los dos sistemas. De igual manera, ya deben contar con el oficial de cumplimiento nombrado. Y bien, los obligados en implementación de protección de datos personales, como lo vimos al inicio de la presentación, las compañías en general estaban obligadas a contar con una política de protección de datos personales al 31 de enero del 2019. Un punto acá muy importante y es que esta política de protección de datos personales es el único documento como tal que yo debo darle a conocer a la SICA. Cuando hago el Registro Nacional de Bases de Datos, es el único documento que yo debo dar a conocer, que debe estar en PDF y tiene un peso en específico que no lo recuerdo ahorita muy bien. Entonces, es importante que para las personas, para las empresas que en general serían todos los obligados a contar con este programa de protección de datos personales, cuenten con sus políticas, tomen las medidas pertinentes para llevar, por ejemplo, el registro de sus visitantes, el control de sus bases de datos, por ejemplo, cuando tengan bases de datos desde el área de recursos humanos para el pago de nómina, liquidación de prestaciones y demás, desde el área comercial, desde el área de ventas y demás, es importante que tengan esta información actualizada para poder realizar los reportes oportunamente ante la SICA.